Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal y a otra sección más de Conóceme Mejor. Y el día de hoy les voy a relatar una historia de una situación que me sucedió cuando yo llegué aquí al principio a Alemania, y era que yo tenía unos ciertos problemitas con ciertas personas. Entonces nada, se los quiero comentar y el día de hoy quiero hacer un video un poquito... bueno, puede que sea incluso hasta un poquito gracioso o curioso, si se quiere o se quiere ver de esa manera, ¿ok? Pero bueno, tenía entonces esto pendiente en lista. Resulta, mis amores, que vamos a entrar de lleno así, a tirarnos al agua, porque imagino que todas las personas que dan clic al video ya es porque siguen la sección, me siguen a mí y esperan entonces el momento y saben de qué va. De todas maneras, este tipo de video suele ser un poquitito largo, más o menos de más de 20 minutos, así es que pónganse cómodos. Vamos a comenzar con el bochinche. Resulta, mis amores, que cuando yo llegué aquí a Alemania, yo llegué en el 2005 y enseguida tenía yo que ir a la escuela de alemán. Ese año me parece que fue el primer año en donde se implementó por obligación que cuando tú llegabas a Alemania, casada con un alemán, tenías que hacer el curso de alemán aquí, me parece. Y si no fue ese año, fue el siguiente, o sea, fue ahí ya la cosa cuando comenzó. Anterior a eso, mis amores, aquí no había que hacer curso de alemán para venir a Alemania, ni estando aquí, ni nada de eso. Pero bueno, a mí me tocó en el momento preciso, y cuando llego entonces yo tenía más o menos unos 2 meses de tiempo tenía antes de que comenzara mi curso. Los cursos más o menos siempre comienzan en un momento específico, me parece que son 2 veces por año. Si es que ha cambiado actualmente, pues puede ser. La cuestión es que normalmente yo llegué 2 meses antes, entonces nada, yo me estaba como que un poquito como que aclimatando y del entorno, de la gente, del clima, del idioma y de todo. Yo llegué en el mes de abril, así es que no llegué en un momento muy dramático en cuanto al clima. Eso fue una suerte para mí. Cuando comienzan las clases, mi profesora era rusa. Pero ya yo había tenido un poquito de predisposición, porque resulta que hay muchos alemanes que no son como que muy amigos de los rusos, por decirlo de bonita manera. No sé por qué, es como que tienen como una animadversión unos con otros. Quizás cuestión de historia, quizás cuestión de... quién sabe. La cuestión es que eso es así. Y mi ex, o sea, mi esposo en ese entonces, me dice, no, mira, que tiene que tener cuidado porque la rusa, no sé qué cosa, y esto que lo otro. Yo estaba un poquito predispuesta. Quizás eso también jugó un poquito en mi contra a la hora de yo tener amistades o tener cercanía de una u otra manera con las rusas, pero en realidad yo no sé. La cuestión es que te van a ver, y se fue dando así la cosa y así fue como pasó, y así es como se lo voy a contar. Cuando comienzo la escuela, resulta que la mitad del grupo eran todos rusos, entre hombres y mujeres, pero la mayoría eran mujeres. Éramos entonces yo y mi ex cuñada o concuñada, es la palabra exacta, que en el video que hice que le estaba comentando que ella y yo no nos llevábamos muy bien, y luego le expliqué el por qué. Dije que era cuñada, no es cuñada, el término correcto es concuñada, o sea que es la esposa de mi cuñado. Exacto, muchacha. Entonces nada, ella estaba en el grupo porque llegamos en el mismo momento. Ella llegó como 2 meses antes que yo o algo así por el estilo. La cuestión es que nos tocaba el mismo curso y comenzar en el mismo momento. Entonces ella estaba latina, había una chica que era brasileña, había una rusa, una filipina, y habían 3 de Pakistán. Una de ellas fue la que se hizo mi mejor amiga. Que puede ser que la semana que viene, como ya estamos hablando de eso, puede ser que la semana que viene pues venga también entonces esa historia de ella, porque es una historia digna de contar, realmente, de cómo ella llegó aquí y todas las cosas que tuvo que pasar, en fin. La cuestión es que habíamos muy pocas personas de un solo grupo, pero rusas eran como 10. Entonces tenían su propio grupo, entonces se sentaban todas juntas. Ellas se sentaban todas de aquel lado, y se sentaban todas y tomaban todo el espacio. Y porque era como una mesa redonda, pero no era redonda, era cuadrada, donde nos solíamos sentar así, como en un círculo, no, en un cuadrado, rectángulo en realidad, porque al principio estaba la profesora y nosotros nos sentábamos siempre así. La cuestión era que de aquel lado estaban siempre todas ellas, y ellas y ellos, porque habían 2 o 3, creo que eran solamente hombres, el resto eran mujeres. Y el resto entonces de nosotros, los que no éramos rusos, del otro lado.
Por alguna razón, resulta que ellos se sienten en ocasiones con derecho de muchas cosas y como que son meritorios más que cualquier otro extranjero. En parte así es porque, por ejemplo, a ellos se les da nacionalidad alemana sin ni siquiera tener que hacer curso obligatoriamente, se les da un subsidio mensual cuando llegan aquí a Alemania y todo eso es en agradecimiento porque en la Alemania de la posguerra, en el 1945, cuando termina la guerra, muchos alemanes y durante el régimen nazi, muchos alemanes huyeron hacia Rusia buscando refugio y fueron entonces recibidos y ayudados. Entonces, en agradecimiento a que en esa época muchos alemanes fueron ayudados entonces por Rusia, entonces hoy en día se le da entonces como ese pago en remuneración, ¿ok? Entonces ellos tienen muchas plus que todos los demás extranjeros aquí en Alemania no tienen como ellos, entonces claro, se sienten así. Entonces nada, se le da nacionalidad alemana y todas esas cosas, en ellos tienen que hacer exámenes y nada. Bueno, en esa época era así. Yo no sé si hoy en día haya cambiado ligeramente algo el trato especializado para con ellos, pero así era la cosa. La cuestión es que ellos se sentían así como que no sé, muy especial, la última Coca-Cola del desierto tal vez. Hoy en día tengo que aclararles que yo no tengo absolutamente nada en contra de los rusos, ¿ok? Los únicos rusos que yo he conocido son los que viven aquí, los que están aquí, ¿ok? O sea, no. Simplemente les estoy relatando una historia de algo que me sucedió, como me sucedió exactamente, sin cambiar nada ni mucho menos. Así fue como sucedió, aunque yo sé que puede para algunas personas sonar como que no, nada de racismo ni mucho menos. O sea, bájenle dos, nada que ver. Y yo como extranjera menos, sino simplemente relatar las cosas como son, porque yo sé, hay personas que me dicen que ella es extranjera y está hablando así de los extranjeros. No, este video es para que ustedes se relajen y lo cojan, ustedes saben, y además también conozcan un poquito más de lo que he vivido yo y de lo que me ha tocado vivir y punto, o sea, sin más ni más. La cosa entonces es que desde un inicio nunca nos llevamos bien, nunca. O sea, era una cosa así como que yo sentía esa forma como de que, lo que les digo, como que se sentían como mejor o más meritorios o como no sé qué cosa. Y además también que tenían su propia clica, entonces hablaban en su idioma siempre ellos juntos, nosotros los demás no podíamos porque no teníamos idioma en común ninguno, a menos que no fuera el inglés, por ejemplo, que nos pudiéramos comunicar. Y resulta que nuestra profesora también era rusa. Ay, como que para uno sentirse el resto, como más como que... Pero no, la profesora era un amor de persona. O sea, usted sabe lo que es una persona, por eso que uno nunca puede juzgar a nadie por nacionalidad o que todos, no. Ella era rusa, pero era una mujer súper dulce. Todavía el día de hoy yo la tengo en mis recuerdos como una persona sumamente adorable. Me ayudó muchísimo. Ella hablaba un poquito de español. Ella había hecho un curso de español y en muchas ocasiones entonces siempre me decía a mí, ¿cómo se dice en español? Me decía, pero en su español gringado. Me decía, ¿cómo se dice mesa en español? Entonces yo le decía, entonces teníamos como esa pequeña química entre ella y yo. Por eso, o sea, no, ella me trató súper bien. E incluso cuando en ocasiones la clica rusa quería, por ejemplo, le hablaban a ella en ruso. O sea, se dirigían con ella, hacia ella en ruso y le hablaban y ella le decía, porque en el curso estaba prohibido hablar cualquier otro idioma que no fuera alemán. Incluso, por ejemplo, con compañeros o lo que fuese, si por ejemplo yo tenía una compañera que hablara también español, que no se dio mi caso, que era simplemente mi cuñada, ella se sentaba en la otra esquina y yo acá, o sea que yo por lo menos, o sea, pero las que eran las tres pakistaníes, ellas podían hablar en su idioma, por ejemplo, no lo tenían permitido tampoco, porque la idea era obligarnos a hablar el idioma para que lo aprendiéramos rápido. Entonces, cuando ellos intentaban hablar con ella en ruso y le preguntaban muchísimas explicaciones en ruso, ella le decía, aquí se habla en alemán. Y siempre les ponían las cosas claras. O sea, ella nunca permitió que ellos, por ejemplo, hicieran lo que quisieran porque también fueran rusos como ella, ni mucho menos. La cuestión es que, bueno, siempre nos llevábamos así como que media no sé qué. Cuando había pausa, oh Dios mío, la cosa era como que todavía peor. Porque ellas siempre se iban a una esquina y se cogían, como eran muchos, y nosotros éramos pocos, se cogían la cocina entera para ella sola y duraban ahí calentando café, haciendo té, haciendo no sé qué, y nosotros esperando como que ellas terminaran y lo hacían como, era como una cosa que no soy yo que lo sentía así, sino todos los demás. Sentíamos como que ellas lo hacían como que a propósito, entonces eran 15 minutos de pausa, yo creo que eran 15 o eran 20, era poco, no era gran cosa. Y entonces se nos iba el tiempo esperando que ella les diera la gana de terminar. Había una de ellas que
era más que evidente su animadversión para conmigo. Y éramos más que, y nos sentábamos incluso frente a frente. Siempre que la profesora preguntaba, yo soy de las estudiantes, de las personas que cuando yo voy a estudiar algo, en donde sea, ya sea un idioma, ya sea cualquier cosa, yo me concentro en lo mío. O sea, yo voy a lo mío y directo y a darlo todo, como dicen. Yo me siento adelante, a mí me gusta mucho sentarme adelante y estar siempre pendiente del profesor y de las cosas. A mí no me hablen de bochinche cuando yo estoy en clases o cosas así. Nunca fui así, ni de niña. Yo siempre me sentaba adelante o por lo menos la segunda, cerca, delante. O sea, nada de sentarme atrás y andar con un bochinche, porque cuando yo voy a estudiar es estudiar, que yo voy a aprender, no aprender mi tiempo. Entonces yo me sentaba muy cerquita de la profesora, casi delante. Yo era como la tercera o la segunda, era algo así, más o menos por el estilo. Porque si me sentaba de primera no podía ver bien la pizarra porque quedaba como que muy esquinada, porque lo que les digo, nos sentábamos así en raya, así, y entonces la pizarra enfrente. La cuestión entonces es que siempre que, por ejemplo, la profesora me preguntaba algo, ella se quedaba mirándome así, como esperando a ver si yo iba a responder bien. Y si yo no respondía rápido, ella daba la respuesta primero. Y era como una cosa así como para joderme la vida. La cosa no se quedó ahí en clase solamente, porque resulta que como vivíamos en el mismo pueblo, o sea, yo no vivía aquí, yo vivía en otro pueblo, o sea, era una ciudad. El problema es que aquí en Alemania tenemos muchos pueblitos, o sea, Alemania es un país que está compuesto no por ciudades grandes y ya, sino por ciudades grandes, cabeceras de ciudades, capitales de ciudades, por ejemplo, o grandes estados. Vamos a poner un ejemplo para las personas que viven en Estados Unidos, más o menos como Nueva York, es un estado, ok. Pero tiene entonces Queens, Manhattan, Bronx, etcétera, etcétera. Y ya dentro de Manhattan también hay como que una pequeña esquina, cosas así, ¿me entienden? Bueno, pues yo vivía en las afueras, muy en las afueras, algo así por el estilo. La cuestión es que vivíamos en el mismo pueblo, entonces imagínate tú, o sea, coincidíamos constantemente en el único supermercado que había. En la única tienda de ropa que habían dos. Era Taliwell y otra que era en KD, que es una tienda famosa aquí en Alemania de ropa también. Esas eran las únicas dos tiendas que había en ese pueblo. Si usted quería comprar algo fuera de esas dos tiendas, tiene que ir a otra ciudad. Ah, imagínense la cosa. Helado, tiendas de helado o tiendas de helado. Heladería. Habían dos solamente, o sea, se pueden ir imaginando que teníamos que coincidir constantemente fuera de la escuela también. Y cuando coincidíamos fuera de la escuela, pues no era una cosa, una idea mía, o sea, ellas nunca ni siquiera me saludaban, yo tampoco, entonces, siempre estaban así como que me miraban como que medio no sé qué cosa, nunca nos llevamos bien. Resulta que además de eso, nosotros teníamos clases de cocina. Había un grupo, o sea, no era obligatorio, sino que usted se podía inscribir en un grupo de integración, se llamaba. Y yo no sé si hoy en día en los grupos de clases de alemán también tengan eso aún todavía, pero en esa época lo hacían así. Y era que todas las semanas eran los lunes en mi caso, teníamos entonces clases de cocina. O sea, no eran clases de cocina así, que se diga, les explico. Era que nos juntábamos éramos como 8 o 10, algo así, no éramos muchos en realidad, no era todo el grupo que participaba y éramos solamente mujeres. Me parece que en algún momento llegaron a participar dos varones, creo, no me acuerdo ya muy bien, pero éramos todas mujeres. La idea de ese grupo era compartir. Fue organizado por Diakonie. Diakonie es una de las instituciones aquí en Alemania caritativas que pertenece a la iglesia evangélica que ayuda a los extranjeros a modo general, pero normalmente ellos se ocupan de los extranjeros que tienen edades hasta los 25 años de edad. De los 25 años en adelante lo hace de Caritas, que es lo mismo pero de la iglesia católica. Entonces ellos se dividen en los grupos de edades. La cuestión es que era un grupo hecho por Diakonie, de una muchacha y la idea era reunirnos para nosotros compartir, conocer cultura, conocer la persona, aprender platos de comida de diferentes lugares y esas cosas. Si yo encuentro un libro que ella organizó con nosotros, con la foto de cada uno de nosotros y nuestra receta favorita que nosotros preparamos en ese curso, se la voy a incluir a la hora de la edición. Entonces yo me voy a poner a buscar después, entonces que eso está por ahí, porque entonces ella me eligió a mí del grupo del otro grupo para el libro y entonces salí ahí. La cosa es que la idea era esa, compartir, preparar comidas y eso. Entonces ella compraba todos los ingredientes, una semana antes la persona que le tocara ella compraba todo, entonces esa era la dinámica. Yo llegué a cocinar como 2 veces o 3. A ella le gustaba mucho la comida latina en realidad, entonces en una ocasión ella me dijo que ella quería que yo le enseñara a hacer plátanos fritos. Y le dije, así no hay problema, entonces te tienes que comprar esto. Y ella me dijo, y algo que se llama mangar. Digo yo, no mangar.
mangú. Y entonces yo le decía, entonces cuando me tocó, como a mí me tocó un par de veces, porque no habíamos muchas personas integradas en ese grupo, en el grupo habían como 5 rusas de nuevo, y éramos como 3 o 4 de otra nacionalidad, que era yo, mi amiga la pakistaní, y me parece que y la brasileña. Estábamos en ese grupo. El resto de las personas no fueron porque no era obligatorio, era una cosa si usted quería compartir, conocer y esas cosas. Pues como eran más ellas, a nosotras las demás, durante todo ese año, bueno, el curso duró 6 meses, exactamente, pero que después de eso hice un curso más extra para otro certificado que también tenían ese grupo de apoyo, y yo también participé, así que fue un año entero que yo estuve en ese curso de cocina. Entonces a ellas les tocaban normalmente más, porque eran más ellas. Entonces lo que hacían era que nos ponían a cocinar más a nosotras. Entonces la cuestión es que el día que a mí me tocaba cocinar, o sea que me tocó cocinar, ellas, un día yo hice un moro de habichuelas o arroz con habichuelas. Y bueno, nosotros los dominicanos conocemos eso como moro de habichuelas, porque arroz con habichuelas para nosotros los dominicanos es arroz blanco con habichuelas rojas guisadas. Entonces arroz con habichuela es eso para nosotros, pero yo sé que en muchos otros países lo conocen como arroz con habichuela, arroz rojo mezclado también. Nada, se lo dejo por ahí. La cuestión es que ese día que yo hice eso, yo creo que esa fue la primera receta que yo hice. Ellas no comieron ninguna. Una dijo que ella no comía arroz, otra dijo que a ella no le gustaban las habichuelas, y así por el estilo. Nada, nosotras el resto no los comimos y ya no hay problema. Pero yo se la tenía guardada, mi amor, porque a la próxima a ellas le tocó hacer un plato que eran como unos buñuelos, y ella llevó una olla especial y toda esa cosa para hacer eso, y hizo la masa. O sea, ella hizo la masa en su casa y la trajo para entonces enseñarnos a nosotros, porque la idea no era usted cocinar en su casa, sino cocinar juntos todos y explicar cómo era que usted lo hacía para que la gente aprendiera. Primero, ellas hablaban muy mal alemán, porque normalmente nunca se empeñan en aprender bien el idioma, porque como no lo necesitan por obligación, porque ni por la residencia, ni por nada, o sea, pueden ni siquiera tener el certificado, y de todas maneras le van a dar todo lo que necesiten aquí, como les dije, porque tienen un trato especializado. Entonces no se sienten presionados. Entonces nada, no sabían explicar bien a uno, tampoco querían. O sea, era una cosa así como que yo lo hago como yo quiera y tú te lo comes una cosa así. La cuestión es que esa fue una de las primeras cosas que ella preparó después de yo haber preparado la comida mía, porque comenzamos con la primera comida con el mío, porque la profesora, como les dije, quería probar esa comida, porque ella había ido varias veces a Punta Cana. Era por eso. Entonces, como ella me hizo esa a mí, entonces yo se la tenía guardada. Entonces ella llevó su masa. Entonces eran como para que, yo les voy a dejar una foto por ahí, pero mi queridísima amiga Mari Pulido subió una foto a su cuenta de Instagram hace poco con un plato de eso mismo, y cuando yo vi eso me acordé de esa escena, de esa época, de ese momento. Se los adelanto. Y son como unos cositos envueltos y tienen relleno de carne. Ella nos explicó que se hacían con la masa, entonces relleno de carne, y en vez entonces no se hacen ni hervidos ni tampoco se hacen fritos, sino que se hacen como que al vapor, algo así. Entonces se ponen en una olla especial que ella llevó, como en una sobreolla por dentro, entonces se van cociendo como con el vapor y eso. Y todo el mundo lo probó y yo no lo probé. Páseselo de maldad. Y entonces, después la profesora, no, pero pruébalo. Yo le dije, no, yo no como harina. Ah, porque yo sí, mi amor. Ustedes me ven así, pero cuando yo tengo que ser mala, soy mala, y sé ser mala. Y le dije, no, yo no como harinas. Pero exactamente utilicé la misma palabra que ella había usado para la comida mía, para que se diera cuenta que era a propósito. Y se quedó así mirándome. Se los ay, está buenísimo, y no sé qué cosa, y se pusieron a hablar en ruso, porque eso era lo de ellas. O sea, iban al grupo, pero ellas no se integraban, se quedaban hablando entre ellas, entre su grupito en su idioma. Y yo siempre me tenía que ir, mi amiga, yo creo que por eso fue que yo me hice tan amiga de la pakistaní, porque es que no teníamos opción, no había de otra, porque no era mi sola, les dije, o sea, ellas nos ignoraban a todas las demás. Entonces la pakistaní también se sentía así, pero ella era una persona de un espíritu tímido, ella era una persona muy tímida, así casi nunca hablaba. Lo de ella era simplemente sentirse así como que un poquito como que, y ya, yo no, o sea, yo no te apures, mami, que tú vas a ver. Latina, ya tú sabes. Y yo siempre que me la hacían, yo siempre se la devolvía. Entonces por eso era como que me tenían matirria a mí. En eso entonces ya casi al final, ellas se fueron, recogieron y esto y que lo otro. Y entonces la profesora me dijo a mí, pero pruébalo.
O sea, pruébalo, digo yo, mira, lo voy a probar por ti. Lo probé. Estaba ok, pero no sé, como que no era un plato, como que no es para mi gusto, mi paladar, pero no es que, no sé, o sea, no. Y después de eso, jamás, después de eso, muchas otras veces, yo llegué a ver ese plato, esa preparación, porque como que lo que les digo, como que hay tantos rusos por todas partes, pues entonces es común encontrarte con ese plato, entonces nunca más. Como que le cogí mala voluntad al plato por esa situación. Estúpido, sí, pero así es. Y se lo cuento como es. Esa fue una de las situaciones, pero mis amores, eso no se quedó ahí. Cada vez, mis amores, que nosotros teníamos, por ejemplo, exposición, teníamos que decir algo, por ejemplo, nos ponían a aprender algo o a leer. A leer nos ponían mucho también. Teníamos que leer por parte. Empezábamos, por ejemplo, una historia y eso es uno de los ejercicios que nos daban siempre en el curso para uno aprender a desarrollarse más en lo que era el idioma alemán y esas cosas. Y siempre la profesora comenzaba por línea y ella siempre comenzaba por el lado derecho. Esta es mi derecha. Yo imagino que en el video se está mirando del lado izquierdo, pero no, esta es mi derecha. Y la profesora siempre comenzaba por ese lado y era el lado donde yo me sentaba. Entonces comenzaba por ahí y siempre terminaba por allá. Y siempre que yo estaba leyendo, ellas comenzaban a cuchichear y qué sé yo qué. Y era a propósito, era como para que yo me desconcentrara. Entonces se quedaban mirándome y incluso una de ellas, la más jodoncita, me llegaba a corregir, me decía, no, es tal y tal cosa. Pero ella en su ruso machacado alemán y yo le decía, pero tú no sabes decirlo tampoco. Tal cual. No me importa, yo soy así. Y la profesora siempre tenía que decir, hey. Al final del curso, mis amores, ya era más que sabido que nosotras no nos soportábamos y punto. Una vez nos llegamos a encontrar en la tienda, en Encade precisamente, yo estaba comprando y ellas llegaron también. Llegaron como 3 de ellas. Y eso era, qué sé yo qué. Y cuando yo iba por un pasillo, ellas iban por el otro mejor. O sea, es una tirria, tal cual. Terminamos el año y luego entonces cuando me tocó el segundo curso, ellas estaban en el curso también. Así que fue un año de tortura para mí. Pero mira, si ustedes creen que eso a mí me quitó el ánimo, el deseo, ni nada de eso, jamás. A mí me encantan los retos. Yo soy una persona que cuando a mí se me pone algo difícil, ahí es que yo lo cojo bueno. Y yo, por hacerlo mejor, por demostrar que yo sí podía, aunque yo no fuese europea, no importaba ni mucho menos, yo, mi amor, no me desanimé ni nada de eso. Cuando nosotros terminamos la escuela y todo eso, comenzamos entonces a buscar, el último año, el último curso que yo hice, era también con unas prácticas incluidas, que buscaba, después de terminar ese curso y después de tú hacer esas prácticas, buscaba entonces que tú pudieras hacer un Ausbildung si te calificabas. ¿Qué pasa? Que ustedes saben que yo venía con mis estudios de Derecho de mi país, entonces yo tenía mis documentos, mis cuestiones, bla, 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 que yo he estudiado, bla, bla, bla. Y entonces fue una abogada que fue con quien yo entonces conseguí hacer primero mis prácticas, entonces después me quedé entonces estudiando con ella. El día que ella fue, me acuerdo como el día de hoy, porque una de ellas, de las rusas, también quería trabajar, era con ella, y ella tenía plaza para una sola persona. Ella hizo todo lo habido y por haber para impresionar a esa mujer, me recuerdo como hoy. Ella incluso hasta fue vestida porque sabíamos, o sea, en ese tiempo fue una semana completa y cada día iba a ir diferentes personas a visitarnos, a escucharnos, a hablar con nosotros, y las personas que tuvieran interés en hacer una práctica con esa persona de ese tipo, pues entonces podía entonces presentarse y decirle, mira, yo esto y lo otro. Y cuando iba a ir la abogada, entonces solamente estaba ella interesada y yo, evidentemente, nadie más, o sea, a nadie le interesaba eso. Porque claro, esas son cosas que uno tiene que gustarle, o sea, el derecho es una cosa que usted tiene que gustarle, eso no es una cosa para cualquiera, entonces nada. Ese día ella hasta fue vestida con chaqueta y pantalón, lo recuerdo, era beige, un beige clarito. Yo fui con mi jean, mi t-shirt normal, como yo siempre iba vestida a la escuela, tal cosa. Entonces la profesora dijo, no, tenemos entonces 2 personas interesadas, ¿cuál de las 2 quiere empezar? Y ella de la vez, yo. Y yo la dejé tranquila, porque la desesperación es parte del fracaso. Ella hizo su exposición, le dijo que ella esto, que ella lo otro, que etcétera, etcétera. Estábamos todos aprendiendo alemán, o sea, evidentemente todos teníamos acento, pero el acento de ella era muchísimo más fuerte, evidentemente. Incluso en muchas ocasiones, cuando tú vives aquí en Alemania ya mucho tiempo, te das cuenta del acento que cada persona tiene, incluso dependiendo. Ya yo me doy cuenta de cuando es una persona, cuando es ruso, cuando es un polaco, cuando es un turco.
Ustedes dirán, ¿y tú no viendo no te das cuenta? No, porque son todos blancos. Por ejemplo, los rusos y los polacos se parecen físicamente un montón. Pero hablando es que tú te das cuenta de dónde viene cada quien. Los latinos también, etcétera, etcétera. O sea, yo también, claro que sí, tengo acento, por supuesto. Acento español, no latino, sino acento en español cuando hablo alemán, evidente. Yo la dejé ella, tranquila. Cuando entonces ella le preguntó, le hizo varias preguntas, entonces ella le respondió, esto y esto. Cuando me tocó entonces a mí, ella dijo, sí, usted también entonces está interesada. ¿Por qué te interesa hacer prácticas con nosotros? Yo le dije, bueno, porque yo estudié Derecho en mi natal República Dominicana. Y ella se quedó así y me dijo, oh, ¿usted es una colega? Yo le dije, sí, casi. Y ella enseguida se le pusieron así los ojos. Y esa tipa se puso roja, ella que era blanquita. Se puso roja, sí, dice. Entonces ella me preguntó, pero me interesaría muchísimo saber cómo son los procesos judiciales allá en Latinoamérica, porque yo tengo entendido que son completamente diferentes que aquí. Y le dije, sí, completamente, muy, muy diferente. Pero de todas maneras, yo no estoy muy enterada de cómo son los procesos judiciales aquí en Alemania. Y por eso es que me interesaría hacer una práctica en su oficina, para entonces yo saber mucho más de cómo es que funcionan las cosas aquí y esas cosas. Y me dijo, ay, excelente. Entonces me dice, y aparte del español, tú hablas, tengo aquí en la lista que tú hablas otros idiomas también. Digo yo, sí. Quienes me conocen ya saben exactamente que yo hablo varios idiomas. El video no se trata de eso hoy, así es que simplemente dejemos eso de lado. Yo no soy una persona pretenciosa, a mí nunca me ha gustado ese tipo de cosas. La cuestión es que cuando yo le di todo mi currículum y todo lo que yo había hecho y donde yo había trabajado, lo que yo había hecho, porque yo les comenté también a ustedes en un video extra que yo había trabajado durante mis años de estudios también en un bufete de abogado. Entonces tenía mucho conocimiento de lo que era trabajar en una oficina de abogados ya, de lo que son las actas, cómo se archivan, cómo se hacen, bueno, un sinfín de procesos que uno tiene también que saber. Entonces ella enseguida dijo, bueno, yo no tengo que pensarlo mucho, entonces yo creo que ya mi decisión está tomada. Yo la voy a elegir entonces a usted para que haga las prácticas conmigo y yo quisiera entonces saber cuándo usted está dispuesta a comenzar. Y yo me quedé así. Tal cual, o sea, yo me quedé así, yo dije, como que yo no fui tan directamente preparada como para que me dijeran así de repente. Porque yo pensé en no sé por qué, conchale, la van a coger a ella, porque ella es europea, pensé yo. O sea, muchas veces nosotros los extranjeros, o por lo menos los latinos que estamos en Europa, quizás incluso nos menospreciamos nosotros mismos más de lo que en realidad somos. Y verdaderamente nos valoran más de lo que nosotros mismos nos valoramos a nosotros como extranjeros uno con otro. Entonces yo me quedé así, yo le dije, cuando usted quiera. Yo le dije, cuando usted quiera yo puedo empezar. Entonces ella me dijo, ay, yo voy a estar muy contenta porque yo quiero que usted me explique cómo se hacen las cosas allá. Yo le dije, encantada. Y así fue como yo conseguí esa plaza para yo entonces estudiar con ella. Me encantó, pero yo conté eso en otro video. Toda esa experiencia y eso. Nada. Luego de eso, entonces, la semana después de eso, vinieron también otras personas porque eran las 2 semanas como para que no. Y había otra de ellas, fue una empresa y entonces era para estudiar con ellos como secretariado ejecutivo, es lo que se llama aquí, Industriekauffrau, se llama la carrera en alemán, pero es algo así como secretariado ejecutivo en español, o por lo menos así lo conozco yo en República Dominicana, que son personas que estudian para trabajar en oficinas, de empresas, de lo que sea, eso, entonces así que como yo lo conozco. Y ese también a mí me interesaba. Yo me inscribí para los dos porque yo no sabía si me cogían en una o me cogían en la otra. O sea, yo en realidad no tenía seguridad. Por eso entonces yo dije, bueno, esas son las dos cosas de todo lo que nos ofrecieron que a mí me interesaba. En esa también se puso otra rusa. Y había de nuevo una sola plaza disponible. Nada. Llega el señor. No, éramos tres. Eran 2 rusas y yo, así. Entonces, nada. Llega el señor. En este caso era un señor. Hace lo mismo, presentar nuestra empresa, hace esto y esto. Nosotros estamos buscando personas para practicar que hablen otros idiomas porque nosotros queremos personas para trabajar con nosotros en el departamento de Sport y son personas que nosotros contratamos que hablen no solamente alemán sino también otro idioma base para que nos ayuden con los pedidos que tenemos en el extranjero y etcétera, etcétera. Yo dije, esto se lo van a dar a una de ellas, porque son muchos los rusos que trabajan aquí y también mucha de la gente con la que ellos trabajan. Entonces yo dije, es más importante tal vez, ¿no?
De nuevo, yo la dejé a ella primeramente presentar y yo quiero esto y lo otro y bla, 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 bla. Y al final entonces lo hice. Como ya yo tenía la plaza de la abogada segura, que había sido la semana antes, yo me quedé así como que muy como que, ay, sí, está bien. Las prácticas eran para 6 meses, pensadas, nada. Pero yo tenía un periodo solamente de 6 meses en total para hacerlas, o sea, por eso eran de 6 meses, o sea, era una práctica por persona. Bueno. Cuando terminamos entonces, y entonces ella hace su presentación y entonces yo vengo ya con la mía, yo le digo, bueno, yo estudié Derecho, en realidad fue en mi república, mi natal República Dominicana, pero yo también fui secretaria durante mis años de estudio en un bufete de abogados, así es que en cuanto a lo que es el manejo en una oficina como secretaria yo también tengo ciertos conocimientos, pero me encantaría entonces saber y conocer cómo funcionan las cosas aquí en Alemania y por esa razón yo me inscribí entonces para la entrevista con usted también. Yo no le dije a él que ya yo tenía una, pero es que yo nunca pensé que me iban a coger. Entonces nada, cuando terminan y eso, enseguida también dijo, él lo primero que me preguntó fue, ok, usted está aprendiendo, yo aprendí alemán muy rápido y ya para ese tiempo que le estoy contando, yo tenía un año aquí y era el segundo curso que yo hacía para un certificado B2 incluso, que después de ese simplemente está el C1, que es el que se utiliza para las personas que quieren ir a la universidad. O sea, yo lo tengo ya los dos. O sea, lo hice en el primer año que yo llegué aquí, los hice incluso. El B1 es el primero, el básico, que se hace cuando tú llegas aquí, y el B2 es el especializado. Entonces, nada, yo le dije a él, yo no le dije nada, yo hice mi entrevista. Entonces él me dijo a mí, ok, aparte del alemán veo que, porque yo saqué notas sobresalientes también en mis exámenes de alemán. Entonces dijo, yo estoy mirando aquí que usted tiene muy buenas notas de alemán. Y cuando yo hablé con él, él se dio cuenta que yo tenía bastante conocimiento, que tenía un alemán suficientemente bueno para el momento. O sea, hoy en día hablo muchísimo, 30 veces mejor, pero para el momento, para lo que yo buscaba. Entonces me dice, sí, yo veo que usted tiene entonces el alemán, las notas están muy bien. ¿Usted cuál es su idioma materno? Yo le dije español. ¿Y usted sabe hablar bien español? Digo yo, por supuesto. Por supuesto, yo hablo perfecto español. Ok, ¿y qué más usted habla? Yo le dije, bueno, yo hablo inglés también y también tengo ciertos conocimientos de otros idiomas, como es por ejemplo el francés, el italiano, bla, bla, bla. Dice él, ajá. Yo le voy a decir una cosa, yo creo que usted está sobrecalificada para lo que nosotros buscamos. Usted tiene demasiadas cualidades en realidad. Y yo me encantaría que usted fuese la que nos eligiera a nosotros, porque nosotros queremos trabajar con usted. Y yo le dije, ¿What? ¿Cómo así? Y él me dijo, sí, porque en verdad, cuando yo escuché que aquí había una persona, yo me informé de las personas que estaban haciendo los cursos y supimos que había una persona que hablaba español, que estaba aquí también en la lista y que tenía incluso muy buenas notas y era una persona sobresaliente también en el curso. Nosotros en realidad vinimos pensando en usted, porque nosotros necesitamos una persona que hable español. Porque tenemos en el departamento, en nuestra empresa, tenemos una sola persona que habla español y ella acaba de aprender español y no es que hable tan bien y queremos a alguien que hable el idioma realmente como idioma natal para que nos ayude. Así es que, de todas maneras, nosotros ya veníamos pensando en eso. Yo dije, y ahí fue donde yo le dije la verdad. Yo le dije, es que ya yo tengo una, ya yo cogí una con la abogada que tuvo aquí la semana pasada. Dice él, ¿cómo vamos a hacer? Yo lo que voy a hacer es que me voy a poner en contacto con la abogada para que nos las compartamos usted, porque ¿qué usted piensa? ¿Usted estaría dispuesta a hacer 3 meses con ella y 3 meses con nosotros? Y yo le dije, bueno, si ustedes se ponen de acuerdo yo no tengo problema. O sea, por mí, yo en ese momento mis hijos todavía no llegaban, así es que yo estaba libre, digamos que. Y dije, bueno, yo no tengo problema si ustedes se ponen en acuerdo, porque ya yo le dije que sí a ella. Incluso en ese momento ya yo había firmado lo que era mi consentimiento y para mis prácticas. Yo no podía decirle no, conseguí otra. Entonces, no, pues yo me voy a poner en contacto con ella y la llamamos, tal cual. Se pusieron en contacto con ella dijo que está bien, que me iba a compartir y entonces nada, así fue como yo conseguí mis 2 prácticas en el mismo momento, en el mismo instante y todo eso. La cuestión es, mis amores, que esas 2 mujeres estaban, ya ustedes saben. Y después de ese momento, mis amores, esas mujeres me terminaron de odiar por toda la vida. Todavía es la hora que, hace un tiempo, yo me mudé y todo eso, y yo regresé a esa antigua ciudad donde yo vivía, porque el médico pediatra de mis hijos estaba, porque ya yo lo cambié. Ya ahora, este año que vivo ya aquí, que vivo todavía más lejos, ya definitivamente lo cambié. Pero en realidad yo
regresé, o sea, estuve una vez por el pediatra y caminando por la calle me encontré con dos de ellas que andaban caminando, y siempre iban caminandito de mano. Óyeme, esas mujeres, yo venía, ellas cruzaron la calle del otro lado. Todavía la hora que ellas me odian a muerte. La única persona en ese grupo que consiguió 2 prácticas fui yo. Eso, mis amores, nada. Y esa era la historia que yo les quería contar el día de hoy, porque yo creo que cuando yo les comenté de todas las cosas que yo había hecho aquí en Alemania o todos los trabajos que yo había hecho, yo creo que esa partecita sí no se las había contado, se las había dejado de lado. Pero sí, mis amores, aparte de otras cositas que yo también he hecho, yo siempre me la he buscado, como dicen, yo me la busco como una tora, como decimos los dominicanos. Yo busco siempre la manera. Yo no puedo estar sin producir, sin hacer algo, etcétera, etcétera. Ejemplo, yo me he vuelto youtuber porque me tuve que quedar en casa en mis inicios cuando estaba embarazada de Alex, que no podía hacer nada, estaba prácticamente en cama. Pero si eso no hubiese resultado, yo hubiese hecho cualquier otra cosa, yo hubiese estado hoy en día, estaría yo trabajando en una oficina. Eso es así. O sea, yo hubiese seguido o retomado mi trabajo, porque lo tuve que dejar cuando estuve también con toda la gravedad y esas cuestiones. Fue recientemente cuando yo tuve que dejar de trabajar, pero no hubiera habido ningún problema. Incluso en la misma empresa de mi esposo, en esos inicios, ese año precisamente, le preguntaron muchas veces si es que yo quería trabajar con ellos, porque ellos necesitaban una persona que supiera, aparte del alemán, otros idiomas, para trabajar con ellos en la oficina, y yo no podía porque estaba embarazada y estaba muy mal. Entonces no lo pude coger por eso. Pero lo que les digo, o sea, yo no le tengo miedo al trabajo, yo resuelvo, yo hago cualquier cosa, yo me tiro por donde haya que tirarse. Eso, mis amores, por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les entretenga y todo eso. Enseguida voy a grabar videito para el día de mañana de Viviendo en Alemania, así que me van a ver igualita para que no se lo vayan a perder. Y ya ustedes saben, ha sido todo por el día del video de hoy de Conóceme. Hasta mañana. Bye.